Muy bien, 7:42 en la mañana. Un abrazo para todos, muchas gracias. Gracias por la sintonía, gracias por los mensajes, por los saludos, por continuar con este espacio de noticias. José Serrano Salgado, exministro del Interior, expresidente de la Asamblea Nacional, actual asambleísta, nos acompaña en la primera hora. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Fabricio. Buenos días. Bueno, aquí recuperándonos de esta enfermedad, en realidad que es terrible y en la que definitivamente tenemos que cuidarnos entre nosotros, porque lastimosamente el Ministerio de Salud no hace absolutamente nada y el ministro no hace absolutamente nada para cuidarnos a los ecuatorianos. Sí quisiera aprovechar, Fabricio, usted me permite, en realidad, ser sobreviviente de esta enfermedad después de estar en el hospital y todo esto. Y cuando uno es creyente, pues hay que darle gracias a Dios, a los médicos, a la familia y a todas las personas que estuvieron preocupadas por mi salud, ¿no? Realmente hay que mirar desde otra perspectiva esta enfermedad. Pero ya está recuperado, doctor. Estamos recuperándonos, ¿no? Luego hay todo un proceso y el alta toma su tiempo, pero bueno, hay que seguir en la lucha y obviamente trabajando por el país, que es lo que nos interesa. Correcto, gracias, qué bueno que está recuperándose. Conocíamos que justamente tenía problemas con su salud por el COVID-19, qué bueno que esté en esta parte de la recuperación. A ver, quiero empezar preguntándole, ¿usted sigue siendo asambleísta de Alianza País? Yo estoy afiliado a Alianza País, por supuesto, pero sigue activando en el movimiento, todavía existe el bloque legislativo, todavía hay estructura legislativa perteneciente a Alianza País. No hablo de la teoría, hablo de la práctica, doctor Serrano. Bueno, nosotros mantenemos reuniones todavía en Alianza País, hacemos el activismo necesario dentro, obviamente, de las limitaciones que todo el mundo conoce. Y en la asamblea lo que hacemos permanentemente es plantear efectivamente que un plan de gobierno que se presentó en las elecciones del 2017 por lo menos se cumpla para salvar los muebles en esta última fase de este gobierno como tal. Entonces, nuestras decisiones, le reitero, Fabricio, si estoy afiliado a Alianza País, claro que estoy afiliado a Alianza País, activo en Alianza País también, y dentro de las limitaciones que ya todos conocemos. Hay momentos, la política, al igual que la vida, es un péndulo, hay momentos en los que obviamente se está arriba, otros momentos en los que se está en situaciones críticas como las que está ahora, pero creo que lo fundamental es cómo reivindicar un proceso y un movimiento que luchó por los intereses de los más necesitados de nuestro país, por la clase media de nuestro país, por las clases en realidad querían hacer del sistema económico también un sistema de redistribución de riqueza que le permita hacer al Ecuador diferente y ser un país verdaderamente democrático, una democracia participativa. Doctor Serrano. Dentro de esa lógica es donde estamos trabajando permanentemente. Doctor Serrano, de acuerdo, usted me dice, existe Alianza País, sigue perteneciendo al bloque de Alianza País, el bloque existe. Ahora, la pregunta obvia, Alianza País, el bloque de Alianza País, ¿se lo puede seguir llamando el bloque oficialista o el bloque de gobierno? Y luego esta pregunta por los últimos episodios, marcados, por ejemplo, por la propia crítica que acompañó la decisión de Jimena Peña, quien hasta hace 2 o 3 semanas, estaba a cargo de la coordinación. Ella decide dar un paso al costado, señala que hace rato no hay diálogo con el gobierno, que por ejemplo el envío de la terna para la elección de la vicepresidenta de la República no fue socializada, que el bloque no es tomado en cuenta por el Ejecutivo, e incluso en una entrevista posterior en algún medio colega había señalado que se siente de alguna manera traicionada por el presidente de la República. Por eso mi pregunta, ¿podemos seguir llamando Alianza País el bloque de gobierno, el bloque oficialista, doctor José Serrano? Mire, yo no considero que se puede llamar un bloque oficialista, ¿no? Reitero, una cosa es pertenecer a Alianza País, que tiene un ideario, que trabajó por un plan de gobierno específico, un plan de gobierno que establecía condiciones y obviamente requerimientos específicos para
para que nuestros compatriotas puedan seguir accediendo a la educación, a la salud, podamos contar con una economía, reitero, que permita una redistribución de la riqueza y que nos permita establecer una verdadera democracia participativa. Lamentablemente solamente si miramos el gabinete actual del gobierno nos vamos a dar cuenta que no hay esa sintonía o esa armonía directa con el movimiento Alianza País. Y dentro de esa lógica, nosotros hemos tomado la decisión con algunos compañeros pues, de asumir con responsabilidad nuestras votaciones, como fue en el caso de la terna que el presidente de la República envió para la vicepresidencia, donde con mi voto, al igual que otros colegas de Alianza País, pues votamos en contra de las dos primeras personas que mandó el presidente de la terna, y obviamente votamos a favor de la tercera persona, quien el día de hoy ocupa la vicepresidencia, con la finalidad de viabilizar ese proceso democrático. ¿Usted votó por la ministra Romo y votó por el doctor Roldán o no? En contra. ¿Por qué? Sí, yo voté en contra porque no considero que quienes han estado permanentemente en búsqueda de romper el proceso que ganó las elecciones en el año 2017 podían ser electos para esas dignidades, para esa dignidad de la vicepresidencia de la República. Entonces, esa fue la decisión por la que yo voté en contra de estos dos candidatos en la terna que envió el presidente de la República. Y obviamente eso determina también que que en este caso hay una independencia en torno a una autonomía, en torno a las decisiones que uno tome. Uno es responsable, Fabricio, por las decisiones que toma, y cuando hay que ser orgánico cuando efectivamente se está cumpliendo, si es que se estuviera cumpliendo cabalidad con el plan de gobierno que ganó las elecciones del 2010. Ese plan no se está cumpliendo, doctor. Ese plan de gobierno no se está cumpliendo, no se ha cumplido. Ya estamos prácticamente a puertas de cerrar los 4 años de mandato del actual gobierno, y lastimosamente ese plan de gobierno no se ha cumplido sino en mínimos aspectos. Entonces uno tiene también la autonomía y al mismo tiempo la obligación de defender ese plan de gobierno y de tomar las decisiones que vayan en esa línea dentro de las votaciones en la Asamblea, tanto para las leyes como para otro tipo de resoluciones que se han venido tomando, como la elección, en este caso, para vicepresidenta de la República, ¿no? Ahora, usted admite que el presidente Moreno no está cumpliendo con el plan que ganó las elecciones el domingo 2 de abril del 2017 en la segunda vuelta, y con el que se posesionó hace 3 años y 2 meses y un poquito más, el 24 de mayo de 2017. Usted me ha aclarado que ya no podemos hablar de que Alianza País es el bloque oficialista. Yo le pregunto, ¿Lenín Moreno sigue siendo parte de Alianza País? Porque en el papel él figura como presidente de la organización política. Sí, por supuesto que él sigue siendo parte de Alianza País. Él es el presidente del movimiento, pero les reitero, yo por lo menos en las reuniones en las que he estado, a las que he asistido en estas últimas semanas, a Alianza País no lo he visto participando activamente. Un ejemplo de lo que estoy planteando, Fabricio, es el caso del ministro de Salud. Mire usted lo que ha pasado con el ministro de Salud y con el Ministerio de Salud. En realidad, no solamente el despido, sino también la restricción presupuestaria para el sistema de salud pública en el país ha sido una de las causantes de incrementar de manera impresionante las tragedias que estamos viviendo estos meses, con muertes, con falta de asistencia a miles de nuestros compatriotas. Y obviamente tenemos un ministro de Salud que sabe del plan de gobierno del 2017. Habrá leído el ministro de Salud el plan de gobierno. Pero lo mismo podríamos hablar de prácticamente la integridad del gabinete, porque me parece que no sé si estoy exagerando, pero el 99% del gabinete no tenía nada que ver con la campaña electoral de Lenín Moreno. Entonces, Fabricio, efectivamente, yo lo que hago es poner un ejemplo que este momento es
es completamente claro para todos nuestros compatriotas. Nosotros hemos estado esperando respuestas del ministro de Salud en torno a la atención de los ciudadanos que más necesitan en este caso en torno a la pandemia. Y resulta ser que las respuestas que tenemos son evasivas, son mentirosas y al mismo tiempo no tienen un mínimo de solidaridad con lo que está sucediendo, con lo que están viviendo las familias ecuatorianas. He puesto un ejemplo que es el del ministro de Salud. Habrá que preguntarle al ministro de Salud: oye, ministro de Salud, ¿usted ha leído el plan de gobierno con el que ganó las elecciones el presidente Moreno? Entonces, ese es uno de los puntos fundamentales para que efectivamente, en este caso, yo haya asumido la decisión también de, en muchísimas votaciones, votar en contra o abstenerme de resoluciones y de leyes que el gobierno ha enviado. Y en el último episodio, podríamos decirlo así, político, de importancia que también se ha dado en la Asamblea en torno a la elección de la vicepresidenta, en este caso de la República, en la terna por los dos primeros candidatos, vota en contra, ¿no? Ya que hablamos de cosas que se hicieron o que se hicieron mal, le voy a hacer una pregunta que recurrentemente me insiste la audiencia a través de esta interacción que tenemos. Estamos dialogando con el doctor José Serrano Salgado, lo estamos escuchando por radio y también nuestra habitual retransmisión por Facebook Live. Tenemos esta doble vía y claro, hay mucha gente que interactúa. Usted le dijo alguna vez, reconoció en una entrevista, si mal no recuerdo, con Teleamazonas, que viajó a Panamá y que se reunió con Abdalá Bucaram Ortiz. Entiendo que estuvo acompañado de Eduardo Mangas. Hubo ese viaje, uno, hubo ese diálogo, dos, y a partir de ese diálogo se decidió que Bucaram regresaba al país. Mire, en la segunda vuelta, Fabricio, de las elecciones del 2017, candidatos finalistas, Lenín Moreno y Guillermo Lasso, fuimos encargados de varios, algunas personas fuimos encargadas de varios aspectos o de varias relaciones en torno a lograr la victoria que al final se dio efectivamente, en este caso del Movimiento de Lanza País, con Lenín Moreno y Jorge Glass a la presidencia y vicepresidencia de la República. Recuerda usted que en el año 2017, ya cuando fue la segunda vuelta, yo ya había sido electo también asambleísta nacional y por lo tanto obviamente cumplía un rol específico en torno a esas conversaciones. Esos diálogos se dieron. Yo efectivamente tuve dos diálogos con Dalo Bucaram, tuve un diálogo con Abdalá Bucaram en torno efectivamente a establecer por qué la virulencia en contra de Lenín Moreno y de Jorge Glass, con tanto insulto, con tanta infamia que se establecía en las redes. Entonces el diálogo que mantuvimos en estas tres ocasiones conjuntamente con Eduardo Mangas fue en ese sentido: cómo lograr que efectivamente se entienda que aquí hay un proceso político que tiene que darse de manera digna para los ecuatorianos y que deben terminarse con los insultos, con las injurias que se venían dando. A ver, permítame reformularle entonces. Solamente directamente le pregunto, ¿hubo o no hubo una alianza, un pacto político con Bucaram? Yo jamás lo realicé en torno al ejercicio mismo del poder. Yo lo que hice es un diálogo, reitero, para la segunda vuelta, para que se logre terminar con esta serie de infamias, de injurias y de insultos que permanentemente se venían dando a través de redes sociales y obviamente en varios eventos masivos. En ese marco se dieron efectivamente las reuniones. La petición de la familia Bucaram en ese momento fue que el gobierno no interfiera en el sistema de justicia. Había una prescripción que debía resolver el sistema de justicia, y la petición de ellos era que el gobierno no interfiera. Y obviamente, en ese sentido, ¿qué es lo que correspondía en ese momento y qué es lo que corresponde ahora? Efectivamente, que el gobierno no interfiera en el sistema
en el sistema de justicia, que esas decisiones pueden darse de manera independiente y autónoma por parte de los jueces. Pero hasta ahí llegó, efectivamente, hasta la segunda vuelta, luego de ya en el ejercicio mismo del poder, yo no tuve ya ningún contacto, yo ya estaba de presidente de la Asamblea, yo no tuve ningún contacto con la familia Bucaram, sino una reunión que mantuve con Dale Bucaram en torno específicamente al ejercicio ya legislativo. Ellos tenían una asambleísta, María Mercedes Cuesta, y mantuvimos una reunión específicamente con ellos en torno específicamente al tema legislativo. Jamás en ninguna de esas conversaciones, de esas 3 conversaciones, previo a que asuma el mando el presidente Moreno, yo conversé sobre el tema de algún tipo de alianza política y peor, de algún tipo de reparto de cargos o alguna situación similar. Y le voy a preguntar en el mismo contexto, doctor José Serrano, 3 años y más después, ¿usted cree que fue un error político haber ido a Panamá a hablar con Bucaram? Mire, son los actos que nos corresponden hacer como militantes en este caso. Son las acciones que nos corresponden. Yo estuve encargado efectivamente de establecer una relación para que se terminen esas injurias, esos insultos permanentes que se venían dando en contra de Lenny Moreno y de Jorge Glass, y ese fue mi rol. Yo considero que en su momento no fue un error porque se ganó las elecciones con un plan de gobierno. Ahora, si usted me dice ese plan de gobierno se está cumpliendo, le vuelvo a reiterar, ese plan de gobierno no se está cumpliendo, no se ha cumplido con ese plan de gobierno, y obviamente eso creo que es motivo ya de otro análisis que lo podemos plantear en el momento que usted considere pertinente. Correcto, doctor. Permítame pasar a otro tema. Hoy la política, y digamos, hoy hay una serie de términos, ¿no? La famosa politización de la justicia, la judicialización de la política, la mediatización de la justicia, en fin. Bueno, todo esto mucha gente lo ata al desarrollo de los últimos casos judiciales. Y por ejemplo, está claro, hay una velocidad para el trámite del caso Sobornos 2012-2016. Hablo de velocidad porque digo, en un mundo ideal, todos los juicios deberían ser rápidos, todos los casos deberían ser tramitados con agilidad por parte de la Administración de Justicia. Yo soy crítico sobre esto porque unos casos se los trata con agilidad y otros con lentitud. ¿Usted cómo ve la velocidad del caso Sobornos 2012-2016? Porque como están las cosas, a mí al menos no me cabe la menor duda que antes del 17 de septiembre la sentencia del caso Sobornos va a quedar ejecutoriada. ¿Usted cómo ve el desarrollo de este caso, doctor José Serrano? Hay que analizarlo más allá de lo que está sucediendo en la apreciación mediática, Fabricio. Yo, por ejemplo, me guío mucho por los propios pronunciamientos de los organismos internacionales. Entonces, en este momento acaba de salir una respuesta al Ecuador de Interpol, donde al presidente Correa, pues nuevamente la Interpol niega la difusión roja que se pone a las personas que están perseguidas por la justicia. Y acaba de decir Interpol que niega la publicación de esa difusión roja a nivel mundial, porque ha determinado que en el expediente que se está siguiendo en la función judicial, pues hay violación de derechos humanos y también corresponde a acciones políticas y no necesariamente judiciales. Entonces yo creo que ese es, por ejemplo, un análisis, ese es un documento que sirve para un análisis que va más allá del tema mediático. Entonces, pero por otra parte también ahí yo debo señalar, Fabricio, por ejemplo, lo que sucede conmigo, es decir, tengo más de 30 procesos judiciales abiertos. Entonces, ¿cómo puede ser posible que tengan que las personas que pertenecimos al gobierno, porque además esto ha sido así, si no es que esta es una sección que está dada en función de absolutamente la generalidad de funcionarios públicos o funcionarios públicos de varios gobiernos.
tengo cerca de 30 procesos a los cuales he sido llamado a rendir versión, ¿no es cierto? Y definitivamente sobre la base de una animadversión y una persecución. Eso es lo que se debe, lo que se debe analizar aquí. La función judicial está cumpliendo un rol realmente, yo diría que queda mucho en entredicho, y mucho más, reitero, he sido llamado más de 30 veces a rendir versiones en procesos abiertos en mi contra, que están ahí pendientes, como una espada de Damocles, en la cual obviamente la situación, tanto personal como familiar, es compleja, porque usted tiene que pagar abogados, usted tiene que estar permanentemente vigilante de qué es lo que está pasando en cada una de las causas, tiene que estar planificando las pruebas, tiene que estar planificando las versiones y todo eso. Imagínense cuál es la situación a nivel personal y a nivel familiar, que al final de la jornada resulta de estos procesos como tal. Correcto. Doctor José Serrano, le quiero agradecer por estos minutos y le quiero comprometer para que nos vuelva a atender en los próximos días, porque siempre es interesante hablar con usted de la política, sobre todo por la forma como están evolucionando los episodios asociados a lo que está ocurriendo en el país. Gracias por el tiempo, doctor. Muchas gracias, Fabricio. Estoy siempre a las órdenes. Y ya recupérese bien, ¿eh? Muchas gracias. ¿Qué vamos a hacer? Gracias. Muy amable. José Serrano Salgado, expresidente de la Asamblea Nacional. Interesante para el debate público lo que hemos conversado el día de hoy con el expresidente de la legislatura, actual asambleísta nacional, que nos ha ratificado. Sigue siendo legislador de Alianza País, nos dice. Sigue siendo legislador de Alianza País, pero claro, no reconoce que Alianza País ya no debe ser llamado como el movimiento oficialista, reconoce la distancia que hay con la visión del presidente Moreno, y también hablando sobre el tema de la famosa reunión con Abdalá Bucaram, ¿no? Que es un tema que sigue allí para el debate público. 8 de la mañana con 3 minutos.